el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. La traumatización como síndrome de ausencia de conciencia. Todo caer en la cuenta trae consigo promesas de acción, ya se trate de promesas de relatos de acciones pasadas o de promesas de acciones futuras. En determinadas personas, el pensar en llevar a cabo estas acciones genera tal grado de ansiedad que dicha representación mental se torna imposible. Pierre Janet. La integración no solo implica la capacidad de sintetizar la experiencia, también incluye la capacidad exclusivamente humana de extraer un significado y generar un sentido coherente del tiempo, la realidad, la identidad y la experiencia. Tales acciones mentales complejas, propias de la conciencia, requieren un nivel de funcionamiento mental más elevado que la síntesis, necesitando la máxima cantidad de nuestra energía mental y de nuestro nivel de eficiencia. Son estas las acciones más difíciles para las víctimas, al menos en relación con sus experiencias traumáticas. De hecho, la disociación de la personalidad de origen traumático se conoce como el síndrome de ausencia de conciencia. El problema nuclear en el caso de la traumatización es que las víctimas sean capaces de tomar plena conciencia de lo que les sucedió y de cómo les afectó a sus vidas y a lo que son. En otras palabras, la incapacidad de tomar conciencia incluye muchas formas de desconocer un trauma psíquico grave. De hecho, las personas crónicamente traumatizadas suelen tener dificultades en ser conscientes ya no solo de sus experiencias traumáticas, sino también en su vida cotidiana. Conciencia. Debemos realizar actos de conciencia o de lo contrario nuestros intentos por adaptarnos a nuestro mundo cambiante no estarán basados en la realidad y en razón de ello correrán un mayor riesgo de ser desadaptativos. Cada acto de conciencia incluye dos componentes. La primera acción es formular creencias respecto de nuestras experiencias, qué pasó, por qué y a quién. La segunda es adaptar nuestras acciones mentales y conductuales subsecuentes sobre las bases de dichas creencias. En otras palabras, nos basamos en lo que hemos sintetizado para elaborar una visión del mundo y obrar en consecuencia. La conciencia va de lo mundano y lo práctico, a la adscripción de un sentido filosófico y espiritual a nuestras vidas. Puede ser instantánea, o ganarse lenta y dolorosamente durante el transcurso de un largo periodo de tiempo, requiriendo un elevado nivel mental. Muchos de estos reconocimientos finalmente incluyen creencias conscientes susceptibles de ser verbalizadas. Es frecuente decir, me doy cuenta de que tengo que controlar más mis gastos, soy una buena persona, mi padre está muerto y ya no puede seguir maltratándome, soy un adulto y puedo responsabilizarme de mí mismo, mi vida y las cosas que me pasan tienen un sentido. Las creencias que se derivan de la conciencia no son instantáneas, acríticas e ingenuas, sino que han sido debidamente meditadas. Implican, pues, tendencias de acción más reflexivas que reflejas. Tales reconocimientos favorecen la introducción de cambios en nuestras acciones mentales y conductuales habituales, que pueden resultarnos bastante novedosos y diferentes. La conciencia es más que una acción cognitiva intelectual, también incluye el afecto y la conducta que acompañan al saber que una experiencia o que un hecho es real y tiene unas consecuencias sobre nuestra existencia personal. Así pues, aceptamos todas nuestras experiencias para bien y para mal, nos alegramos de ellas o nos resignamos a lo que son, y reorganizamos nuestra conducta en consecuencia. En resumen, las creencias asociadas a la conciencia son cogniciones candentes y no cogniciones frías. La conciencia tiene que ver con identificar nexos entre nuestro mundo y nuestro sentido de la identidad, y con cambiar nosotros mismos y cambiar nuestro mundo a raíz de ello. De esta forma, la conciencia desempeña un papel predominante en la continua construcción de nuestra personalidad, las víctimas traumatizadas y la inconsciencia social. La falta de conciencia no es un problema que se limite a las víctimas de experiencias traumáticas, sino que se manifiesta en cierto grado de muchas formas en todos los individuos y sociedades. Cuanto más grave y generalizada sea la inconsciencia, más serias serán las consecuencias. La conciencia tiene un fuerte componente social. Con frecuencia compartimos revelaciones significativas con otras personas como una forma de solidificar nuestro conocimiento y crear una narrativa respecto de cómo han influido estas mismas revelaciones en nuestras vidas y nuestras relaciones. Dicha participación social favorece la posibilidad de que los reconocimientos se puedan traducir en cambios en nosotros mismos, en los demás y en nuestro mundo. También a veces necesitamos del apoyo social para tomar conciencia de algunas cuestiones difíciles, tales como la pérdida de un ser querido. La empatía,
el apoyo y el cariño de los demás pueden aumentar nuestra energía y nuestra eficiencia mental, hasta el punto de que podamos tomar conciencia de algunas cuestiones dolorosas que de lo contrario podrían resultarnos insoportables. De hecho, la falta de apoyo social está considerada como un factor de vulnerabilidad de primer orden en relación con la traumatización continua. De hecho, las víctimas suelen estar rodeadas de personas que son incapaces o reacias a tomar conciencia del impacto de los abusos y del abandono emocional. Una paciente, Kelly, cuyo padre la maltrataba gravemente, recordaba que su madre parecía no darse cuenta cuando alguno de los hijos sangraba o tenía hematomas, y en cierta ocasión pasó andando por encima del hermano de Kelly, que estaba inconsciente en el suelo después de haber recibido una paliza, y siguió con sus labores domésticas como si no hubiera pasado nada. El hecho de que el padre fuera un maltratador jamás fue mencionado por nadie de la familia, hasta que Kelly se decidió a hablar de ello por primera vez al cabo de varios años de terapia. Formas graves de inconsciencia no solo tienen lugar en las personas y las familias, sino también en la sociedad en conjunto. Por ejemplo, la gente se escandaliza de que haya malos tratos, pero el tratamiento al que pueden acceder las víctimas es muy escaso, aunque sepamos que los abusos infantiles suelen tener unas consecuencias devastadoras y de por vida. Nuestra sociedad parece tener un conocimiento impersonal de ciertas cosas, que propicia que la gente se sienta cómoda por el hecho de ser lo bastante conscientes como para reconocer un problema, pero no hasta el punto de exigir que se introduzcan cambios sociales ni entre las personas que serían difíciles y complejos. Así, a nivel tanto individual como social no suele haber prácticamente ningún apoyo para que las víctimas traumatizadas puedan tomar conciencia de sus devastadoras experiencias. Como señalan Van der Hart y colaboradores, de hecho, suele haber una enorme presión por parte de los agresores y de las familias para que prosiga la norma de la disociación y la negación que caracteriza a la inconsciencia colectiva. La conciencia incluye dos tipos de acciones mentales y conductuales principales relacionadas, que constantemente están madurando nuestra visión de nosotros mismos, de los demás y del mundo, a saber, la personificación y la presentificación. Ambas acciones implican la capacidad de diferenciar entre lo que debería parecernos más real y lo que debería parecernos menos real. Personificación. La personificación es un componente esencial de la conciencia que implica la capacidad de tomar posesión personal de nuestras experiencias. Esta es mi experiencia. Nos volvemos conscientes de que un acontecimiento en particular nos sucede a nosotros, de que hemos hecho o hemos sentido algo, de que una experiencia va a afectarle a nuestra vida y cambiamos nuestras acciones en consecuencia. La personificación conecta así nuestro sentido de la identidad con acontecimientos pasados, presentes y futuros, y con nuestras acciones mentales y conductuales, brindándonos la sensación de ser agentes activos. Al igual que sucede con la conciencia en general, la personificación se deriva de los ciclos de percepción-acción motriz. Lo que personificamos depende en gran medida del continuo ciclo de lo que percibimos y cómo obramos en el mundo. Como señalamos anteriormente, el centro de atención y de interés de estos ciclos depende de los sistemas de acción que se encuentren activos. Fortalecemos nuestro sentido de la propiedad de nuestras acciones mentales y conductuales cuando nos presentamos a nosotros mismos un informe de las mismas. En otras palabras, formulamos creencias respecto de lo que nos sucede a nosotros y dentro de nosotros. Esta relación de lo que nos pertenece a nivel de experiencia personal debe aparecer bajo la forma de pensamientos y creencias conscientes y de ordinario verbalizadas. Nuestra posesión de las experiencias se vuelve más intensa cuando podemos hacer declaraciones sociales acerca de las mismas que cuando las conservamos para nuestros adentros. Cuando, por ejemplo, el terapeuta se recuerda a sí mismo que debe ser terapéutico con un paciente que se muestra furioso y desafiante, está haciendo un informe de su conciencia de la conducta del paciente en relación con él, y también de su propia conducta en respuesta. Dado que ha formulado la creencia de que el paciente necesita ayuda para sus problemas de relación, y es consciente de su papel personal como terapeuta, es capaz de actuar reflexiva y responsablemente en lugar de defensivamente. Y cuando habla de sus conflictos en una reunión o una supervisión, es más capaz de tomar conciencia de su papel personal como terapeuta. De hecho, el hacer un informe de nuestra experiencia nos ayuda a volvernos más conscientes, más atentos a lo que estamos haciendo, y con ello más responsables de cómo reaccionamos a lo que sucede dentro de nosotros mismos, en nuestra relación con los demás y en el mundo. Y cuando compartimos este informe con otras personas significativas,
nuestro sentido de la responsabilidad respecto de obrar conscientemente sobre la base de aquello de lo que hemos tomado conciencia, se vuelve todavía mayor. El hecho de relatar una experiencia a nosotros mismos y a los demás una sola vez no suele ser suficiente para desarrollar una conciencia adecuada. Por ejemplo, el terapeuta puede necesitar acordarse con frecuencia de que debe responder terapéuticamente a determinados pacientes cuando se siente inclinado a hacerlo de otra forma, y es responsable de emprender una acción práctica como parte inherente de dicha constatación. El que necesitemos recordarnos o hablar repetidamente de sucesos inhabituales, difíciles o estresantes, subraya el hecho de que la personificación no siempre es una tarea fácil, y al igual que sucede con todas las formas de conciencia, se requiere más energía y eficiencia mental para personificar las experiencias que están fuera del ámbito de nuestra experiencia normal o que nos desbordan. Al igual que la síntesis, la personificación puede tener lugar en un momento o situación dado o a través del tiempo. La personificación nuclear. La personificación nuclear es la capacidad de hacer nuestra la experiencia en el momento presente, lo que nos estimula a asumir la responsabilidad de emprender acciones mentales o conductuales inmediatas. Por ejemplo, al personificar nuestras impresiones corporales o emocionales actuales, podemos decir, me siento cansado, y cuidar de nosotros mismos tomándonos un descanso. De no llevar a cabo una personificación nuclear, no vivenciaremos tales impresiones como nuestras, no obraremos en relación con ellas, o bien nos limitaremos a actuar de forma refleja. Muchas víctimas de experiencias traumáticas no personifican suficientemente sus acciones mentales y conductuales, sus sentimientos, sus pensamientos y sus conductas en un momento dado. Ello les hace sentirse impersonales. Por ejemplo, en calidad de pan pueden sentir, voy con el piloto automático, sé que estoy aquí, pero no lo siento así. La personificación extendida. La personificación extendida consiste en una serie de actividades mentales mediante las cuales unificamos y diferenciamos nuestras experiencias junto con nuestro sentido de la identidad a través del tiempo y de las diferentes situaciones. Construimos nuestra personalidad, incluida la historia personal y la identidad autobiográfica, en base a relacionar sucesiones de experiencias personificadas nucleares y actuar en consecuencia. Parafraseando a Damasio, nuestra propia identidad autobiográfica depende de nuestros recuerdos personificados sistematizados de situaciones relativas a las características más importantes o más constantes de nuestra vida, de quienes nacimos, dónde, cuándo, lo que nos gusta, lo que no, la forma en que reaccionamos habitualmente a un problema o un conflicto, nuestro nombre, acontecimientos vitales significativos que memorizamos y demás. Y con ello la personificación extendida contribuye a la elaboración de un sentido coherente de la identidad y de la experiencia a través del tiempo. Los diferentes papeles que desempeñamos en la vida deben ser puestos en relación, cuanto menos en cierta medida, como parte de nuestra identidad total. Por ejemplo, los terapeutas deben ser capaces de personificar sus distintos papeles y experiencias como niños, adolescentes, estudiantes, padres, parejas y amigos cuando están desempeñando el papel de terapeutas. Cada uno de estos papeles y experiencias probablemente tiene algo útil que ofrecer dentro del contexto de la situación terapéutica antes o después, pero al mismo tiempo, estos papeles están en el trasfondo, susceptibles de ser traídos a un primer plano, pero no son predominantes, porque nos damos cuenta de que nuestro principal papel dentro de la situación terapéutica es el de terapeutas. Dificultades de personificación en las víctimas de experiencias traumáticas. Nuestra personalidad incluye no solo la percepción de quiénes somos a lo largo del tiempo, nuestro sentido de la identidad, sino también determinadas habilidades, tendencias de acción y combinaciones de sistemas de acción que hemos aprendido o creado. Las víctimas traumatizadas a veces tienen problemas en transferir habilidades de un área de la vida a otra, porque no han sido capaces de personificar las habilidades o las tendencias de acción a través de sus diferentes sentidos de la identidad, ya se trate de un papel diferente en la vida o de una parte disociativa diferente de la personalidad. Por ejemplo, pueden ser excelentes a la hora de negociar y de ser empáticos con los demás en el trabajo, pero ser incapaces de obrar del mismo modo en las relaciones personales más cercanas en casa, o bien internamente con distintas partes de la personalidad. Las víctimas traumatizadas no personifican sus acciones en un momento dado y a través del tiempo bajo la égida de una personalidad integrada y unificada. Su disociación estructural implica la existencia de cuanto menos dos yo's. Dentro de esta organización, cada una de las partes disociativas personifica algunas acciones y experiencias,
pero considera en mayor o menor grado como no yo otras acciones y experiencias incluidas en otra o más partes diferentes. En calidad de P, Ali era incapaz de personificar buena parte de su vida actual. Por ejemplo, no sentía el menor interés en hacer las labores de la casa, lo cual no veía como algo suyo. No creía que formara parte de Ali, y tenía la impresión de que no necesitaba hacerse cargo de las situaciones de la vida actual, tales como trabajar o quedar con los amigos. Era incapaz de personificar algunas de sus propias sensaciones corporales, no sintiendo nada en los genitales, como si no le pertenecieran. Ali tenía varias partes disociativas, cada una de las cuales tenía un sentido relativamente independiente de la identidad, una de ellas como una niña dando sus primeros pasos, otra como una niña más mayor, otra como una adolescente. Pero era incapaz de emprender una personificación extendida para integrar en un todo estos diferentes sentidos de la identidad, y en calidad de Pan, era incapaz de personificar sus antecedentes de malos tratos como algo que le perteneciera, y no se sentía motivada a integrarlos y con ello a funcionar a un nivel mental más elevado. Cada parte disociativa ha personificado cuanto menos cierto grado de sentido de la identidad. Yo siento, yo pienso, yo me hago daño, yo sé. Pero la personificación puede ser extremadamente limitada en el caso de que una parte de la personalidad solo sea consciente de una cantidad mínima de experiencia extraída de la totalidad de la historia de la persona como, por ejemplo, unos pocos momentos fragmentarios dentro de un suceso traumático más amplio. Unas partes disociativas han ido poco más allá de la personificación nuclear de los breves momentos de tiempo a los que están fijadas, de donde la falta de personificación extendida. Tales partes de la personalidad tienen una pequeña base de conciencia y consecuentemente una pequeña gama de tendencias de acción. Por ejemplo, en el TEP de tipo simple, una única P puede englobar poco más que la personificación de una experiencia traumática y su recuerdo, incluida la síntesis de las sensaciones dolorosas y del miedo. Cuanta más experiencia a través del tiempo haya personificado la víctima dentro de una parte disociativa de la personalidad, más elaborada será la identidad autobiográfica de esta parte disociativa y más tipos de acción podrá emprender dicha parte. Por esencial que pueda ser, la personificación puede llevarse demasiado lejos cuando la síntesis no incluye la oportuna diferenciación. Por ejemplo, algunas víctimas pueden llegar a creer que la experiencia de otra persona es suya. Un paciente estaba confundido sobre si tenía el recuerdo de ver cómo su padre le pegaba a su hermano, o si había tenido una experiencia extracorporal en la que se había visto a sí mismo mientras le pegaban. Otra paciente refirió que sentía dolor físico si estaba cerca de alguien que tuviera algún dolor. Un problema más común es el de sentirse desbordado por el sufrimiento de otra persona como si fuera nuestro, una dificultad tal vez no demasiado ajena a muchos terapeutas altamente empáticos en respuesta a sus pacientes. En tales casos parecemos incapaces de filtrar las experiencias de otras personas y de separarlas de las nuestras. Las víctimas necesitan mucha ayuda para poder personificar sus experiencias, tanto en un momento dado como en el tiempo. Este es un componente esencial de la conciencia que se desarrollará con el tiempo durante la terapia. Todas las partes disociativas deben ser ayudadas a elevar su nivel mental hasta el punto de que puedan personificar las experiencias de otras partes de la personalidad. Así, cada una de las partes disociativas en última instancia debe ser capaz de responder al momento actual y a la historia de la persona total y decir, esta es mi experiencia, mis sentimientos, mi cuerpo, mi historia. La personificación es una parte necesaria de la integración, pero no enteramente suficiente para ayudarnos a introducir cambios sólidos en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La persona puede hacer suya la experiencia, y sin embargo no acabar de sentirse movida a ser diferente como consecuencia. Los cambios reales y duraderos vienen bajo la forma de la presentificación. Presentación. La presentificación es el esfuerzo humano complejo de vivir y actuar simultáneamente en el momento presente de una forma sumamente reflexiva. Esta acción multifacética incluye la experiencia de estar presente. Estamos presentes cuando sintetizamos y personificamos los estímulos internos y externos actuales que son cruciales para nuestros intereses actuales, y adaptamos en consecuencia nuestras subsiguientes acciones mentales y conductuales. Además, cuando sentimos que estamos presentes, hemos enlazado nuestro pasado y nuestro futuro con el aquí y ahora. De hecho, la presentificación va más allá de ser consciente del momento presente. Implica crear nuestro momento presente a partir de la síntesis de experiencias personificadas que se extienden a través del tiempo y de las distintas situaciones, a partir del pasado,
el presente y el futuro proyectado. En última instancia, la presentificación es nuestra creación del contexto y del sentido del momento presente dentro de nuestra historia personal. De hecho, la función de la presentificación es ayudarnos a organizar y cambiar nuestras acciones y a veces nuestro sentido respecto de quiénes somos. Nos permite elaborar creencias reflexivas y actuar con deliberación, convicción, conciencia y propósito, captar nuestra realidad al máximo y actuar adaptativamente a raíz de ello. En otras palabras, tenemos que presentificar para adaptarnos, evolucionar y poder llegar a un complejo equilibrio entre estabilidad y flexibilidad dentro de nuestra personalidad. Un paciente, Jonathan, con un TEP de tipo complejo fue capaz con el tiempo de tomar conciencia de su dolorosa historia llena de malos tratos. En virtud de ello, se sentía más presente en términos generales, era más consciente de sí mismo, de los demás y de los contextos en los que se desenvolvía. Se daba cuenta de que debido a su historia le resultaba difícil confiar en los demás, pero también reconocía que ya no tenía necesidad de seguir actuando sobre la base de esta sensación de desconfianza. Su terapeuta y él analizaron las claves que podía utilizar para ayudarle a saber si alguien podía ser digno de confianza, y aprendió a progresar lentamente con confianza dando cada paso a su propio ritmo. Aprendió que la mayoría de las personas no son unos maltratadores y aprendió a tener amigos que le trataban bien. Jonathan se volvió más capaz de conectar con los demás en el presente. También se sentía más optimista en relación con su futuro, sin preocuparse tanto de fracasar y de no ser capaz de cuidar de sí mismo. En calidad de acción de la máxima complejidad, la presentificación requiere nuestros niveles más elevados de energía y eficiencia mental. En razón de ello, esta acción desaparece fácilmente y con frecuencia cuando estamos estresados o distraídos. Es nuestro mayor logro conservar la presentificación tanto en el ahora como durante el transcurso de la vida, y es uno de los objetivos últimos de la terapia con personas traumatizadas. Al igual que sucede con las acciones de la síntesis y la personificación, también podemos entender la presentificación desde la perspectiva del momento así como a través del tiempo y la experiencia. La presentificación nuclear. La presentificación nuclear es la acción de estar presente en el momento. Incluye hacer un balance de nuestra acción y experiencia presente en tanto que viviendo en el aquí y ahora y en tanto que reales. Otro componente de la presentificación nuclear incluye adaptar nuestras acciones inmediatas a dicho balance. El balance puede no ser verbal, pero el hecho de expresarlo con palabras le dará un mayor grado de realidad. Nuestro balance del presente, lo que constituye una acción mental en sí misma, está influenciado por otras acciones mentales y conductuales y a su vez influye en nuestra conducta a través de los constantes ciclos de percepción-acción motriz. Con ello, no confundimos el pasado con el presente, ni lo interno con lo externo, sino que nos mantenemos conectados a la síntesis de nuestra realidad del momento. Suele ser esencial que los pacientes hagan balances verbales conscientes de sus presentificaciones nucleares en terapia, porque ello les ayuda a consolidar la integración, estimulando así las acciones de nivel superior más adaptativas. Por ejemplo, un paciente puede decir: aquí estoy sentado en este sofá azul del despacho y mi terapeuta está sentado enfrente de mí al otro lado, escuchando lo que estoy diciendo. Estoy fuera de peligro y nadie va a hacerme ningún daño. La presentificación nuclear exige mucha energía y eficiencia mental. No es fácil prestar atención a los estímulos y acciones que verdaderamente nos importan en el momento presente sin divagar en el pasado o el futuro, o sin perder el equilibrio adaptativo entre el conocimiento consciente de nuestro mundo interno y externo. Y el estar plenamente presentes requiere que tengamos el nivel mental suficiente para mantener la atención y controlar las alteraciones desadaptativas serias al nivel de la conciencia. Se requiere un esfuerzo mental todavía mayor para concentrarse reflexivamente en la acción presente. En la presentificación nuclear, de forma inmediata reflexionamos y aceptamos nuestras experiencias en curso, acciones mentales estas que son esenciales para la integración. Dichas acciones se han descrito en términos de mentalización y se refieren principalmente a la observación y la reflexión respecto de nuestras propias acciones. En otras palabras, la presentificación nuclear requiere la capacidad de tener una teoría de la mente, de saber que tenemos una mente, que otras personas también la tienen, y de ser conscientes de cómo funcionan nuestras propias mentes y de lo que les afecta o les influye, en lugar de limitarnos sin más a reaccionar a las experiencias internas. La presentificación nuclear no solo incluye la conciencia de sí mismo, sino la intensificación del conocimiento consciente respecto de nuestro entorno,
y en última instancia incluye nuestra respuesta reflexiva a nuestra conciencia atenta. El estar presentes, que constituye el elemento esencial de la presentificación nuclear, no implica estar atentos a todos los estímulos, ello sería imposible, abrumador y muy desadaptativo. Hemos de seleccionar adaptativamente aquellas experiencias en las que estamos presentes. Por ejemplo, puede que sea más adaptativo en un momento dado centrar la atención en el exterior y en otro concentrarse internamente en lo que estamos pensando, sintiendo o recordando, pero incluso en el momento de la concentración interior, debemos conservar el suficiente conocimiento consciente del exterior para poder responder en caso necesario. Nuestro centro de atención en un momento dado está determinado en gran medida por las combinaciones de sistemas de acción que están activados, por lo que nos motiva a la sazón. Gracias a la presentificación nuclear, no vivimos el presente siempre cambiante como una gama de sucesivos fragmentos, sino como una experiencia personal coherente que tiene un sentido, y que incluye nuestra motivación de alcanzar determinados objetivos a través de una serie de acciones mentales y conductuales. Existe esta coherencia o cohesión porque continuamente nos ocupamos de hacer balances de nuestro presente. Somos capaces de obrar así en razón de la memoria activa. La capacidad de la memoria activa, aunque limitada en su extensión, nos permite enlazar el presente con el pasado y el futuro inmediatos, de manera que podamos realizar acciones prospectivas sobre la base de las experiencias pasadas y las circunstancias actuales. En otras palabras, la memoria activa nos ayuda a enlazar las predicciones de los resultados de nuestras acciones con el pasado y con el momento actual, permitiéndonos con ello adaptarnos mejor al presente. En razón de ello, se habla de la memoria de trabajo como del presente recordado y como nuestra memoria activa a corto plazo. Así pues, la presentificación nuclear, nuestro balance del presente, no solo incluye el presente sin más, sino que sería una síntesis de los recuerdos y las predicciones que necesitamos para adaptarnos a una situación inmediata. Por ejemplo, incluimos cuanto menos algo de nuestra identidad autobiográfica y algunos aspectos de nuestra historia personal como parte del vivir en el presente, así como habilidades y conocimientos previamente aprendidos. La presentificación extendida. La presentificación extendida tiene lugar a través del tiempo y de las distintas situaciones. Requiere nuestra máxima energía y eficiencia mental para poder mantenerse, porque debemos integrar y condensar cantidades ingentes de experiencias procedentes de nuestra vida entera, diferentes recuerdos, afectos, sentidos de la propia identidad, además de diversos papeles, relaciones, tendencias de acción y sistemas de acción. En la presentificación extendida coordinamos nuestras acciones ya no solamente con el mundo exterior, sino con la totalidad de nuestra personalidad. Obviamente, nuestra capacidad de estar presentes va y viene de forma natural, ni en el mejor de los casos es un estado uniforme en el tiempo. Pero tenemos que estar presentes el tiempo suficiente como para poder salvar las veces en las que no estamos demasiado presentes. Enlazamos, pues, la cantidad suficiente de experiencia para que ésta nos resulte relativamente coherente y en consecuencia nuestra personalidad sea también coherente. Esta es la función de la presentificación extendida. Nos orienta en el tiempo y el espacio, y orienta nuestra existencia personal. Se trata de saber que nuestro presente interoceptivo y esteroceptivo, la percepción de nuestro mundo interior y exterior, se enraizan en nuestro pasado y en nuestro futuro. Así pues, hacemos un balance de nosotros mismos y de nuestra historia a lo largo del tiempo, y actuamos en consecuencia. En virtud de la presentificación extendida y la personificación extendida asumimos la responsabilidad respecto de nuestras acciones pasadas, presentes y futuras. Al igual que sucede con la síntesis y la personificación, la diferencia entre la presentificación nuclear y extendida no es tanto categórica como una cuestión de grado. La presentificación nuclear corresponde a una única situación, o como mucho a una gama muy limitada de situaciones contiguas. La presentificación extendida alude a la conciencia de sucesiones mucho más elaboradas de presentificaciones nucleares. Así, la presentificación extendida abarca de los 10 primeros minutos de nuestra existencia, pongamos por caso, a la totalidad de nuestra vida. Es en virtud de la constante presentificación extendida como vamos expandiendo nuestra personalidad y el balance de nuestra vida. La falta de presentificación y de personificación en las víctimas traumatizadas. Los problemas de presentificación implican intrínsecamente, cuanto menos en cierto grado, problemas de síntesis y de personificación dado que las dos últimas son necesarias para que la primera pueda tener lugar.
Uno de los principales obstáculos de la presentificación son las alteraciones patológicas o crónicas en el campo de conciencia y el nivel de conciencia, un problema endémico en las víctimas de experiencias traumáticas. Si las víctimas no sintetizan y personifican adecuadamente una experiencia, no prestan atención en el momento, están abstraídos, despersonalizados, ofuscados o confundidos, les será imposible estar plenamente presentes. En otras palabras, las víctimas de experiencias traumáticas suelen ser incapaces de realizar las acciones mentales asociadas a la presentificación nuclear y, por tanto, de ser adaptativos. También es imposible estar presentes cuando las víctimas traumatizadas permanecen fijadas al pasado. Las que suelen presentar una falta tan grave de presentificación que ni tan siquiera son conscientes del presente real, mucho menos van a ser capaces de actuar adaptativamente en respuesta al mismo. Tienen su propio sentido anacrónico del presente, que incluye demasiadas cosas del pasado. Al mismo tiempo, también tienen un sentido de la propia identidad que excluye o tan solo incluye parcialmente el sentido de la identidad vivenciado por otras partes de la personalidad, un defecto de personificación. Cuando en calidad de las víctimas reviven un recuerdo traumático, tienen un sentido de la existencia personal a lo largo de una extensión limitada de tiempo, fijada a un pasado que perciben como el presente. Pero ni dicha vivencia ni dicho sentido de la identidad están integrados con el presente. En calidad de pan, las víctimas tampoco suelen ser capaces de vivir plenamente en el momento, dado que evitan las reminiscencias internas y externas de la traumatización, lo que deriva nuevamente en dificultades de síntesis. Cuando se producen las irrupciones de los recuerdos traumáticos, su capacidad de estar presente se vuelve todavía más limitada. Cuando las víctimas traumatizadas no son capaces de tolerar ciertos estímulos, tales como un sentimiento o un recuerdo, o la vista de alguien que les recuerda a su agresor, no podrán incluirlos en sus personificaciones ni en sus presentificaciones nucleares ni extendidas. En su lugar, las víctimas evitan dichos estímulos y llevarán a cabo una serie de acciones sustitutivas con el fin de perpetuar la evitación. Esta es la ausencia de conciencia. La evitación experiencial se puede apreciar distintamente en la síntesis, la personificación y la presentificación. En la evitación de la síntesis, las víctimas traumatizadas en calidad de pan o de pe evitan incluir determinadas percepciones en particular. Por ejemplo, las partes disociativas pueden estar convencidas de que no tengo pechos, eso no pasó jamás, no siento ninguna rabia. Cuando evitan personificar lo que han sintetizado, pueden decir, estos pechos son reales, pero da la impresión de que no fueran míos, sí pasó, pero no a mí, fue a otra persona, o la rabia está ahí, pero es de esa otra parte, no es mía. La evitación de la presentificación, lo que supone un defecto de síntesis y de personificación, puede llevarles a decir, puesto que no tengo pechos, o que no son míos, no necesito hacerme ninguna mamografía, al margen de que abusaran de mí o no, eso no ejerce ningún impacto sobre mí en el día de hoy, no soy responsable si le pego a alguien, porque la rabia no es mía. Conciencia y sentido del tiempo y de la realidad. La conciencia depende de nuestra capacidad de saber lo que es real en un momento dado, y de distinguir el momento presente en el tiempo y en el espacio, de diferenciar entre el pasado, el presente y el futuro. Y también debemos ser capaces de distinguir la realidad de las experiencias internas, tales como los recuerdos, fantasías, sueños, ideas, pensamientos y deseos, de las experiencias externas. Janet denomina a esta capacidad la función de la realidad. Uno de los prerequisitos de la personificación y la presentificación extendida es saber que el pasado y el futuro se relacionan con el presente, que es nuestra realidad actual, pero se distinguen del mismo. Esta capacidad suele estar dañada en las víctimas de experiencias traumáticas tanto en lo relativo a la organización del curso temporal de sus experiencias como al conocimiento de lo que es real en un momento dado. Tell señala que el sentido del tiempo es una adquisición evolutiva relativamente reciente y como tal, se ve fácilmente alterada por las experiencias traumáticas. Con objeto de adaptarnos, debemos organizar nuestra experiencia de manera que el presente concreto parezca lo más real y relevante en el momento, en tanto que el pasado y el futuro cercanos parezcan menos reales. Esta percepción es la más adaptativa porque únicamente podemos actuar en el presente concreto. Janet le llama a esta organización la jerarquía de los grados de realidad y señala que en el proceso de adaptación a la vida muchas de las dificultades se derivan de no poder organizar adecuadamente nuestro sentido de la realidad en el tiempo y el espacio.
La distorsión temporal más frecuente en las víctimas de experiencias traumáticas consiste en revivir el pasado como si fuera el presente. Algunos pacientes también pueden distorsionar el presente condensándolo o ampliándolo. Por ejemplo, estuve trabajando y pensé que solo había pasado 1 hora, pero se me había ido prácticamente todo el día. Algunos pacientes no tienen sentido del tiempo. Un paciente miraba constantemente el reloj durante la sesión y decía: no tengo la menor idea de cuánto tiempo llevamos, si ha pasado 1 minuto o 1 hora. Con objeto de saber qué es más relevante y más real, creamos síntesis de nuestras experiencias en el presente, de nuestras rememoraciones del pasado inmediato y de nuestras ideas acerca del futuro inmediato, que incluyen un sentido estable de la propia identidad. Soy todo yo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero la personificación nuclear y extendida puede tener lugar sin la presentificación nuclear y extendida, sin reconocer correctamente el presente. De hecho, en calidad de las víctimas traumatizadas pueden emprender un grado limitado de personificación nuclear y extendida, pero confundir el presente vivenciado y el presente real. En otras palabras, confunden el pasado y el presente. La tabla 8.1 muestra la jerarquía ideal de la realidad que propone Janet y la figura 8.1 muestra la curva que representa la relación ideal entre el curso del tiempo y los grados de realidad. La capacidad de mantener esta jerarquía de los grados de realidad es una parte esencial de la conciencia. El grado de realidad de determinados estímulos internos y externos puede cambiar. Lo que consideramos más o menos real en el momento actual depende de lo que parece ser el objeto más adaptativo de nuestra atención dentro de un contexto interno y externo dado, y viene mediatizado por los sistemas de acción. Por ejemplo, una madre que acaba de tener otro bebé está fuertemente mediatizada por el apego y los cuidados. Sus intensos sentimientos de amor y protección la ayudan, pues, a percibir las necesidades de su bebé en mitad de la noche como lo más urgente y lo más real, y su propia necesidad de descansar como algo secundario, como algo menos real en este momento. La activación crónica de la defensa también configura nuestra visión de la realidad. Después de pasar por unos sucesos traumáticos de gran magnitud, el mundo jamás volverá a parecernos el mismo, el peligro se vuelve más real y más plausible, y puede que nos volvamos más propensos a defendernos con más rapidez y más facilidad. Aunque Janet presenta esta jerarquía de grados de realidad como algo bastante fijo, de hecho es mucho más flexible. Las personas sanas pueden cambiar voluntaria y transitoriamente su sentido de la realidad actual en consonancia con los objetivos específicos que tengan en mente. Por ejemplo, cuando alguien decide recordar una experiencia difícil, puede tejer una narrativa que permita evocar la realidad de este hecho del pasado en mayor o menor medida. Si le está contando la historia a un desconocido relativo, resultaría más apropiado un menor grado de realidad, se elegiría distanciarse más emocionalmente de la experiencia en cuestión. Pero si le está relatando la historia a un terapeuta con objeto de resolver alguna cuestión pendiente, sería apropiado un grado de realidad más intenso y por tanto más elevado. Existe un elemento de intención y manipulación consciente inherente a este proceso, y una persona sana raramente siente ninguna confusión en la secuencia temporal y por tanto no confunde en realidad el pasado y el presente. Pero las víctimas de experiencias traumáticas pueden estar demasiado despersonalizadas como para sentir que algo sea real, o pueden estar excesivamente atrapadas en una experiencia del pasado. Estimaciones de la realidad demasiado altas y demasiado bajas. Janet distingue 2 formas básicas en las que los pacientes manifiestan su alteración del tiempo y consiguientemente de la realidad. Sitúan su estimación de la realidad demasiado alto o demasiado bajo en la jerarquía de los grados de realidad. Por ejemplo, cuando una víctima está convencida erróneamente de que es mala y sucia, esto mismo se convierte para ella en su realidad, coloca esta valoración incorrecta de la realidad demasiado alto dentro de su experiencia. También está convencida de que no le cae bien a nadie, a pesar de la realidad objetiva de que la gente la encuentra verdaderamente encantadora, coloca esta valoración de la realidad demasiado bajo. El ejemplo ilustra que cuando una valoración es demasiado elevada, soy mala, de ello se desprende automáticamente que otra valoración será demasiado baja. Y cuando una parte disociativa sitúa una valoración de un suceso demasiado alto, habitualmente otra parte disociativa sitúa una valoración del mismo suceso demasiado bajo dentro de la jerarquía. Situar las valoraciones de la realidad demasiado bajo o demasiado alto son modalidades principales de inconsciencia. Estimaciones erróneas de la realidad en las PES. De forma característica,
las PES le adjudican a los recuerdos traumáticos y las creencias relacionadas con los mismos un lugar tan elevado dentro de la jerarquía de los grados de realidad que dichos recuerdos les parecen mucho más reales que el presente real, que habitualmente suelen colocar demasiado bajo dentro de la jerarquía. No se dan cuenta de que son recuerdos del pasado, sino que, antes bien, viven la realidad interior como si se tratara del presente. Suelen ser incapaces de distinguir entre la realidad de una experiencia interior y la de la realidad externa, lo que implica una falta de diferenciación. Las estimaciones erróneas de la realidad en el caso de las PES tienen que ver con su limitada eficiencia mental, además de con el estrechamiento del campo de la conciencia y la gama limitada de los sistemas de acción que determinan sus percepciones, emociones, cogniciones y acciones conductuales. Estas restricciones perjudican el alcance y la calidad de sus ciclos de percepción-acción motriz, y en razón de ello limitan su capacidad de presentificar. Tales partes disociativas también pueden confundir la realidad del futuro imaginado. El futuro se convierte en un espejo del pasado. Aun en el caso de que ya no vivan con su agresor, o de que su agresor haya muerto, las PES asustadas tienden a concentrarse en imaginarse un futuro que equivale a una réplica del pasado. Papá me va a hacer daño. De forma característica, las PES deprimidas se concentran en un pasado desgraciado, pero no ven mucho futuro, o ninguno. Algunas PES dicen estar agonizantes o muertas. Para ellas no tiene sentido imaginarse ningún futuro en absoluto. Muchas de las características físicas y emocionales subjetivas de las PES se basan en su percepción errónea de la realidad. Tienen la sensación de estar viviendo en el pasado. En razón de ello, se ven a sí mismas hablando, actuando, pensando, con el mismo aspecto y sintiendo como lo hacían en el pasado. O pueden tener la sensación de que son lo que fantasearon ser. Soy Superman, soy invulnerable. En resumen, las partes disociativas se sirven habitualmente de dichas ideas y fantasías como sustitutos de las acciones de orden superior que están fuera de su alcance, tales como reconocer el trauma. Una paciente, Adelaide, con una disociación estructural secundaria, tenía una P con la identidad de una quinceañera, que estaba convencida de que tenía el pelo largo. Este fue ciertamente el caso durante su adolescencia, pero no ahora. La P era, pues, incapaz de darse cuenta de que en el presente llevaba el pelo corto. Cuando el terapeuta invitó a la P a comprobar la longitud de su cabello, se sintió conmocionada y confundida de ver que tenía el pelo corto. Cuando habló de su agresor sádico, lo vio en la habitación donde se desarrollaba la terapia. Se sintió extremadamente ansiosa y creyó que estábamos en 1964. En calidad de P, Adelaide tenía una visión desfasada de la realidad que situaba demasiado alto en la jerarquía de los grados de realidad. Cuando el terapeuta le pidió que explicara por qué sentía que no pasaba el tiempo por ella, dijo: «Solo existo durante unos breves momentos en el tiempo, no me dejo ver mucho. Cuando pasa una semana o más sin hacer acto de presencia, no me he hecho más mayor en absoluto. Usted se deja ver toda la semana, por eso usted es una semana más viejo en comparación con la semana pasada. Pero yo no». Esta parte de Adelaide no se percataba de que seguía bajo la influencia de los largos periodos de tiempo que era incapaz de reconocer. Creía firmemente que lo que no percibía plenamente no le afectaba, aun cuando supiera que el tiempo sí pasaba para los demás. Por ello estaba convencida de que apenas crecía y se cepillaba sus largos cabellos, enfrascada en acciones imaginarias sustitutivas del reconocimiento del presente. Las PES que tienen la sensación de que son niños eventualmente pueden presentar un retraso evolutivo en el sentido del tiempo, lo que se puede acabar extendiendo a la víctima traumatizada en su totalidad. En razón de ello, a veces no pueden decir en qué tiempo viven o tienen una sensación de intemporalidad, como el caso de la P a la que el periodo entre sesiones le parece interminable y en consecuencia hace llamadas telefónicas de emergencia al terapeuta. Tales PES también pueden tener la sensación de que el terapeuta desaparece en el periodo entre sesiones, se pierde en un tiempo sin fin. El sentido del tiempo y la capacidad de organizar las propias experiencias en relación con el pasado, el presente y el futuro, constituye un importante componente del desarrollo de la constancia objetal en los pacientes de tales características. Estimaciones erróneas de la realidad en las PANS. Mientras que las PES sienten el pasado como demasiado real, las PANS sienten que no es lo bastante real. La PAN de los pacientes puede percibir el pasado como algo vago, fragmentario o inexistente, o bien como una historia que no tiene que ver con ellos. Les falta personificar su pasado. Janet describe las cualidades de tales recuerdos irreales.
Son solo informes vacíos, sin imágenes ni actitudes circundantes, sin evocar ninguna sensación de alegría ni de tristeza, y sin despertar ningún interés ni ningún deseo de actuar, ya sea alargándolos o acortándolos. A veces estos informes irreales ni tan siquiera vienen acompañados de ninguna creencia y el paciente no puede afirmar que estas visiones hayan tenido una existencia real en el pasado. La inconsciencia respecto del pasado puede adoptar varias formas, la más grave y generalizada de las cuales sería la amnesia completa. El pasado no es real porque no existe. Una forma menos extrema caracteriza a muchos PANs que sienten que su pasado es un hecho, pero no tiene que ver con ellos o no es verdaderamente real. Sé que pasó, pero no tengo la sensación de que me pasara a mí, no siento nada si lo pienso, parece así como un sueño. Colocan sus versiones del pasado, incluidas las experiencias traumáticas, demasiado bajo en la jerarquía de los grados de realidad. Las observaciones clínicas indican que las PANs viven el presente como si fuera menos real que cuando las víctimas traumatizadas están totalmente integradas y están presentes. Esta falta de presentificación es especialmente intensa cuando padecen síntomas de despersonalización y desrealización y pierden el sentido razonable del tiempo. No puedo recordar si estamos a martes o a sábado, y por eso no sé si tengo que ir a trabajar o no. Muchas PANs tienen la sensación de no ser reales o de vivir en un sueño. Una paciente sumamente traumatizada le preguntó a su terapeuta, ¿cómo puedo saber si esta sesión es un sueño o es real? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy pensando es lo que está pasando o si solo estoy pensándolo? Varios ítems de la DES reflejan la tendencia a colocar la experiencia demasiado bajo dentro de la jerarquía. Algunas personas tienen la sensación de no estar seguras de si han hecho algo o si solo habían pensado hacerlo. Estos ítems no reflejan una disociación per se, pero suelen acompañar a la disociación estructural, sobre todo cuando el nivel mental de la víctima traumatizada es bajo. Muchas de las víctimas de experiencias traumáticas tienen un sentido del futuro escorzado. Carecen de la eficiencia mental necesaria para la presentificación extendida. No pueden hacer predicciones correctas respecto de un futuro cercano o más remoto. A algunas PANs les resulta muy difícil planificar lo que van a hacer con más de unas pocas horas de antelación. Otras PANs no pueden imaginarse un futuro personal más remoto y están convencidas de que no van a vivir mucho. Para las PANs que sufren frecuentes irrupciones de las PES, el futuro puede parecer espantoso o sin esperanza, indistinguible del pasado traumático. Esta impresión se deriva de la falta de diferenciación entre la realidad actual y el pasado, el presente y el futuro. Resumen. La conciencia supone un nivel complejo de integración que requiere un funcionamiento mental superior. Incluye acciones mentales y conductuales que nos ayudan a crear una experiencia coherente y significativa a partir de nuestras vidas, y unificar nuestra personalidad en un todo. Dado que las acciones asociadas a la conciencia requieren el máximo nivel de energía y eficiencia mental, suelen ser las más difíciles de llevar a cabo por parte de las víctimas, sobre todo en relación con sus experiencias traumáticas. La traumatización se entiende, pues, como un problema de inconsciencia. No solo los individuos, sino las familias y las sociedades también presentan diversos grados de inconsciencia, lo que hace que cada vez sea más difícil que las personas traumatizadas puedan recibir el apoyo social que necesitan para tomar conciencia de sus experiencias. La conciencia incluye dos componentes. El primero es la personificación, la capacidad de tomar posesión personal de nuestra experiencia y actuar en consecuencia. Un prerequisito para pasar a la acción es sintetizar nuestras experiencias con nuestro sentido de la identidad. En la personificación vamos más allá, tomamos posesión y asumimos la responsabilidad. La personificación nuclear es la capacidad de hacer nuestra la experiencia en un momento o situación dados, en tanto que la personificación extendida es la capacidad de personificar las acciones y las experiencias a través del tiempo y las diversas situaciones. El segundo componente de la conciencia es la presentificación, la capacidad de vivir en el presente al tiempo que relacionándolo con el pasado y el futuro, aceptando con ello la realidad al máximo de nuestra capacidad y obrando adaptativamente en respuesta a dicha realidad.